Pascual Fernández, que está en línea. Lo saludamos. Buen día, Pascual. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Hola, buen día Mauro, ¿cómo estás? A Muy vos y a bien, toda la audiencia. todo bien. Bueno, muchas gracias por atendernos un ratito. Vinculamos la canción con lo que puede llegar a pasar con la nación y la provincia. ¿Tienen algo personal con La Pampa que no nos invitan a ningún lado, que ahora quieren que la provincia firme esto de sacar los dólares del colchón, pero nadie nos avisa, nos ningunean? ¿Tienen algo personal? ¿Qué sienten desde el gobierno provincial cuando tienen que tratar de vincularse políticamente con el gobierno de Javier Milei? Creo que el gobierno de Milei, por las políticas que lleva adelante, es un problema que tiene con el interior. Nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo, pero está claro que somos un mal ejemplo de acuerdo a la mirada de ellos, porque la provincia de La Pampa marca un gobierno eficiente, con políticas que llegan a todos los sectores, más allá de los colores políticos. Eh, Defendemos un modelo de provincia que a lo largo de la historia ha dado resultados en mejor calidad de vida a la gente. Y entonces, claro, nosotros levantamos la voz, y levantamos la voz, pero levantamos la voz, si bien son más de 400.000 millones que le deben a la provincia, pero levantamos la voz defendiendo esa calidad de vida, defendiendo la educación, la salud, los servicios que prestamos. Entonces, eh, quieren una provincia de rodillas y evidentemente las medidas que toman son para las élites, para los sectores más ricos de la población y en perjuicio de las mayorías. Quienes guardan dólares debajo del colchón no son las mayorías, son unos pocos, y las medidas son en función de beneficiar a esos sectores. Por eso es que están presionando a las provincias para que adhieran a este nuevo pacto. Sin lugar a dudas. Y aparte de público conocimiento, necesitan los dólares, no solo los que les mandó el Fondo Monetario Internacional, sino que necesitan más para poder llegar a una elección. Y la verdad es que los pampeanos y pampeanas tenemos que tomar conciencia de que necesitamos previsibilidad, necesitamos un país que nos incluya a todos. Milei ha llegado para destruir la clase media. Quiere un país para una élite, para unos pocos y las mayorías sumidas en la pobreza. Es ese modelo el que no compartimos, por eso hacemos especial hincapié en el modelo pampeano, que tiene que ver con incluir a todos. Digamos, este nuevo ninguneo a la provincia de no invitar, por lo menos algunas reuniones virtuales que se dieron para apoyar, por lo menos para conocer este plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos, que básicamente es decir, sacá los dólares que tenés abajo del colchón, utilizarlos porque los necesitamos. No se dio, no se hizo como se conoce en las noticias. Le preguntamos al ministro de Gobierno de la provincia. Fue un ninguneo porque tenemos entendido que otras provincias tampoco fueron invitadas. Por ejemplo, provincia de Buenos Aires y también Formosa. Sí, claro, son los que se atreven a levantar la voz. Quieren el silencio, lo pagan en perjuicio de las mayorías. Por eso nosotros no nos callamos, exigimos que le den a La Pampa lo que le corresponde. Nosotros podemos hacer gala de una provincia que tiene orden fiscal, que somos eficientes, que a pesar de que nos perjudican abandonando obras, nos hacemos cargo. Ya llevamos más de 80.000 millones invertidos en finalizar obras que ha abandonado el Estado Nacional. Nosotros entendemos que eso da circulación económica, da mejor calidad de vida a nuestros comprovincianos. Cada una de las medidas que hacen es en perjuicio
de nuestra provincia y de aquellos que se atreven a levantar la voz. Nosotros no vamos a ser cómplices de medidas que tengan que ver con seguir ajustando al pueblo. Por eso cada vez toman medidas más perjudiciales y nosotros, como siempre, sosteniéndonos de pie defendiendo lo que nos corresponde. Pascual, los otros días cubrimos el reclamo de los trabajadores de Vialidad Nacional, donde están pidiendo los trabajadores herramientas para poder hacer los trabajos y todos y todas sabemos la situación que están pasando los trabajadores, pero también no poder hacer los laburos en las rutas nacionales de toda la provincia. Le pudimos consultar a los trabajadores si esta situación que están viviendo con este gobierno se puede asemejar a lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, donde también había reclamos, donde también no la pasaban bien los trabajadores, y los trabajadores nos decían que esto es algo inédito, nunca habían pasado por esta situación de un claro mensaje de una persona que está dentro del Estado para romperlo. Y le traslado al gobierno provincial esa misma consulta. ¿Es asemejable a lo que pasaba con la mala relación que había en el gobierno de Carlos Berna y Mauricio Macri esta situación o es peor? Mira, la realidad es que si hacemos un poco de memoria, vamos a entender que es la misma política que se está llevando adelante económica, a diferencia, recordemos en tiempos de Macri, cuando se hablaba de gradualismo. Sí. Entendieron, estaba la discusión de que había que acelerar o ser más gradual. Macri llevó adelante esta misma política de forma gradual. No le fue bien y llegaron ahora las mismas personas con otro presidente para hacerlo de manera más acelerada. Y si no, recordemos quién era el ministro de Macri, era Caputo. Claro. Bullrich también era ministro de Macri. Y ustedes fíjense que quien nos mete en la deuda de 47.000 millones de dólares fue Caputo, el que hoy fue a buscar un nuevo préstamo. O sea, son exactamente lo mismo de manera más agresiva. Por ende, está en riesgo no solo el trabajo de quienes hoy integran Vialidad Nacional. Están en riesgo todos los que circulamos por las rutas de la provincia de La Pampa, que están en un estado de abandono que nunca visto. Entonces, es mucho más grave aún, porque si bien nos preocupa de sobremanera cómo van quedando trabajadores a la vera del camino, también por quienes circulan por esa ruta. Rutas que, por otro lado, de la provincia de La Pampa, hemos pedido poder intervenir y que nos manden los recursos que se queda el gobierno nacional por cada litro de combustible que paga cada pampeano. Sin embargo, no nos permiten intervenir, las rutas siguen rotas y se nos quedan con esos recursos. Nosotros por eso entendemos de que esto no es un reclamo del gobierno provincial, tiene que ser un reclamo de la ciudadanía de esta provincia. Porque nosotros en marzo anunciamos un programa que tiene que ver con que puedan comprar o arreglar su parque automotor, y nosotros no hicimos diferencia, salió para los 80 intendentes que gobiernan la provincia de La Pampa. Nosotros cuando miramos al conjunto, lo entendemos como que todos hemos llegado y somos representantes de la ciudadanía y por ende tenemos esa responsabilidad y la llevamos adelante. No sucede lo mismo con el comportamiento que hace el presidente en relación a La Pampa. Por eso digo que este reclamo y esta voz de pedido de defensa de los intereses de cada pampeano y cada pampeana no tiene que ser solo del gobierno provincial, tiene que ser de todo el arco político de la provincia de La Pampa, porque está en riesgo cada uno de los derechos que hemos conquistado durante tantos años. Y si lo podemos preservar, tiene que ver con este gobierno eficiente que llevamos adelante. Pero la quita de recursos permanente
Antes era con lo que tenía que ver con lo no automático. Hoy ya nos están podando la coparticipación, con medidas que le quitan todo tipo de previsibilidad, tanto al gobierno provincial como a los municipales. En los primeros 4 meses del 2025, la coparticipación cayó en 11,6%. Eso tiene que ver con que cada intendente, cada intendenta tiene menos recursos para poder prestar los servicios. Se trata de defendernos entre todos lo que hemos conquistado a lo largo de tantos años. Pascual, quería consultarte cómo cayó en el gobierno provincial las declaraciones que hizo Alicia Mayoral, la vicegobernadora, respecto a esta cuestión que tiene que ver con la relación con el gobierno provincial. Dijo en Pico el fin de semana pasado que si se abre una puerta con el gobierno nacional hay que estar. ¿Cómo tomaron desde el gobierno sabiendo que están en pie de guerra con el gobierno nacional, que no abren una puerta y que el gobierno provincial está haciendo lo que puede como para poder subsistir? ¿Cómo tomaron esto de parte de la vicegobernadora, que es parte del gobierno, por más que esté en el poder legislativo? Es como dice Alicia, nosotros compartimos plenamente y apostamos siempre al diálogo. La diferencia está en que intentamos abrirla, golpeamos, pero no la abren. Nosotros participamos de todos los consejos federales y no encontramos ninguna respuesta. Vamos a plantear los inconvenientes que tenemos en las diferentes áreas, pero no hay respuesta. Permanentemente estamos intentando buscar una respuesta y no hay. Porque está pensado este gobierno en función de intereses foráneos y muy lejos de los argentinos. Quien les habla, cuando sucedió el problema del correo argentino, en persona fui a reunirme con el presidente del correo argentino. Sin embargo, las sucursales se siguieron cerrando. Nosotros siempre apostamos al diálogo. Ahora, para poder hablar, necesitamos al interlocutor. Y bueno, parece que el gobierno de Milei tiene una sordera importante. ¿No lo tomaron como fuego amigo a esto de Mayoral? No, para nada. Nosotros somos del mismo espacio político. La vicegobernadora llegó junto a Sergio, nuestro gobernador, Sergio Silioto, en una dupla votada por la mayoría de los pampeanos, y defendemos el mismo interés, que es el de los pampeanos y pampeanas. Pascual, no sé si has visto en los últimos días a dos diputadas de la oposición, más precisamente del PRO, Celeste Rivas y Noelia Viara, que se hicieron un viajecito hasta la Villa 25 de Mayo, hasta Casa de Piedra, para comentar y para mostrar la desidia, según dijeron en un video, y el desinterés del gobierno provincial por esa zona de la provincia de La Pampa, y se preguntaban algunas cuestiones que tienen que ver con la finalización de algunas casas, y también criticando la inversión que hace el gobierno provincial en ese lugar. No sé si tuviste acceso a ese video que anda dando vueltas en las redes, pero te quería consultar cómo vieron eso, cómo lo ven desde el gobierno provincial, esa denuncia que por ahora es a través de las redes sociales. Sí, yo sinceramente no lo vi al video. Ajá. Que me estás diciendo, pero bueno, creo que tiene que ver con la miopía política. Nosotros debemos entender que quien está perjudicando a los pampeanos y pampeanas es el gobierno nacional. Si estas diputadas están viendo hasta desde la Cámara de Diputados hasta el centro cívico, es porque no están entendiendo la situación que están pasando los distintos sectores de la provincia de La Pampa. Por ejemplo, el sector docente. El sector docente pierde 480 millones mensuales del incentivo docente que le quitó Milei. Digo, sería más importante que se levante la voz, porque eso significa mejor salario para los docentes y más ingresos, porque eso que se distribuye en la población, porque eso se gasta en los distintos comercios, en la circulación económica.
Si les preocupan las viviendas, tendrían que saber que hay 636 viviendas del Procrear abandonadas por Milei y de las cuales no nos podemos ocupar porque no lo permiten. Se tendrían que preocupar del estado de las rutas, que por ahí vi alguna que se pronunció, que nos señala a nosotros, pero se olvida de reclamarle los recursos al gobierno nacional. No nos tenemos que olvidar que ellos acompañaron el paquete fiscal, sus representantes legisladores nacionales, y el paquete fiscal no hizo otra cosa que favorecer al 1% de la población, a los más ricos, beneficiando en bienes personales. La recaudación que tenía que ver con eso era el 1.34 y se la bajaron al 0.67 a los más ricos. Y cargando tributariamente a los sectores más humildes de la población. Hoy, cuando hablan de bajar impuestos, los únicos favorecidos han sido los ricos. Sin embargo, comunicacionalmente le quieren hacer creer al pueblo argentino que pagan cada vez menos impuestos. Mentira. Quieren desaparecer la clase media, debemos entender eso, favoreciendo a los más pudientes y sumando más pobres. Realmente estamos entrando en un estado de situación que es terrible y se vienen próximamente elecciones. Hay que entender que el paquete fiscal, las facultades delegadas, fueron posibles por el voto de legisladores pampeanos. Ese voto que perdimos en el año 2021 fue el que permitió todo esto de lo que les estoy hablando. Entonces debemos defender cada una de las bancas, porque esas bancas pueden significar la defensa de los intereses del conjunto o el beneficio para unos pocos, estando uno o estando otros. Creo que, y vuelvo a reiterar, esta tiene que ser una defensa de todo el arco político, porque no se trata de 400.000 millones en términos de dinero a la provincia de La Pampa. Se trata de defender la educación, la seguridad, la justicia, el alimento. Las intervenciones que tiene el gobierno provincial en función de políticas inclusivas son lo que tenemos que defender. Los intendentes que puedan acceder a comprar maquinaria que se les hace muy difícil es producto de una decisión política de nuestro gobernador, que decidió poner 12.000 millones de pesos para que puedan acceder a este beneficio. Y ustedes, y yo lo pongo para ejemplificar el desastre de Bahía Blanca, la catástrofe climática que tuvimos en esa ciudad de la provincia de Buenos Aires, destinó 10.000 millones para el salvataje. Eso es lo que marca los posicionamientos políticos en función de pensar en la gente o no. También a los intendentes o a las intendentas, por lo menos lo han dicho públicamente, les preocupa que Medanito, el proyecto del gobierno provincial, esté todavía en secretaría de la legislatura y no tenga avances. Por lo menos lo consultamos casi a diario con la gente de la legislatura provincial, con diferentes actores, tanto oficialismo como oposición, y por ahora no tiene avance. Desde el gobierno provincial, ¿están preocupados por ese tema, porque que se esté retrasando tanto? Sí, claro, nosotros estamos preocupados de la misma manera que está preocupado el intendente del 25 de mayo o el resto de los intendentes, porque las regalías se distribuyen. Ahora, nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer, lo elevamos a la Cámara de Diputados y ahí tiene que salir la ley. Entendemos que cuanto antes salga es mejor, y entendemos que están trabajando y esperamos que tenga una pronta resolución, porque los municipios le están pasando cada vez peor. Ustedes fíjense en que en los últimos 4 meses la coparticipación, que tiene que ver directamente con los municipios, cayó 9.486 millones de pesos. Significa que en estos 4 meses hay municipios
que han perdido una masa salarial. Eso equiparado a la prestación de servicio es un problema para la gente, es un problema para cada intendente. Así que necesitamos aunar criterios, necesitamos ponernos codo a codo en defensa de la mejor calidad de vida de nuestra población. Te hago la última, Pascual. Estamos hablando con Pascual Fernández, es el ministro de Gobierno del Gobierno provincial, porque ocurrió en las últimas horas la creación de un comité de crisis para actuar ante catástrofes climáticas y situaciones de emergencia. ¿Qué hicieron? ¿Se juntaron con el ejército argentino? ¿Y en qué han avanzado en estas últimas horas? Sí, Mauro, es una decisión del gobernador Sergio Silioto de la creación del comité de crisis, donde lo integran las diferentes áreas del gobierno, y la idea es fundamentalmente la previsión. Ante las distintas situaciones, eventos climáticos que se están sucediendo en nuestra provincia, sucedió en San Martín, Santa Isabel, Cuchillo, Coja, Cinto Arauz, pudimos ver lo que pasó en Campana, en Bahía Blanca, es que nos empezamos a reunir en función de tener previsión ante un evento climático de estas características. Está claro que no lo vamos a poder parar, pero sí, estando organizados, va a ser mucho más fácil dar respuesta. También nos reunimos con el ejército argentino, donde agradecemos la profesionalidad y la preocupación que mostraron también. Y bueno, es ir sumando esfuerzos, miradas, para que si nos tocara la mala suerte, un evento que pudiera generarnos problemas, estar preparados. Bien, ¿y están incluidas las municipalidades ahí también? Sí, nosotros ya desde el año pasado, en este caso, nos hemos estado reuniendo con el intendente fundamentalmente. Disculpa que corte una llamada. Está bien. Ahí estamos hablando con Pascual Fernández. ¿Ahí me escuchás? Ahí te escucho, Mauro. Perfecto. Sí, fundamentalmente nos hemos estado reuniendo con intendentes de la zona noreste, lindante al río Quinto. Cuando vienen periodos húmedos es la primera afectada. Y también estamos recorriendo los distintos canales, garantizando la limpieza de los mismos. Así que estamos trabajando fuertemente en eso y esperemos que no suceda nada. Pero tenemos la obligación y la responsabilidad de estar preparados. Bien. Pascual Fernández, muchas gracias por su tiempo con Radio Kermés, y si quedó algo por decir, más vale que lo escuchamos. Bueno, agradecerte, Mauro, y reiterar el pedido a todo el arco político de que se trata de La Pampa. Acá no se trata de un partido político, ni se trata de la referencia de un gobernador, se trata de la defensa de la provincia donde la habitamos todos. No son momentos fáciles, pero el hecho de tener un gobierno que a lo largo de tantos años ha tenido una conducta política, económica, fiscal, nos ha permitido tener las espaldas para poder seguir garantizando los derechos. Pero el ataque es permanente, nuestra defensa también será permanente. Gracias de nuevo, Pascual. Gracias a ustedes. Pascual Fernández, ministro de Gobierno, pasó por Radio Kermés con varios temas. Nos quedamos con esta frase: este gobierno nacional tiene algún problema con el interior, dijo Pascual Fernández aquí en Radio Kermés. Las 9:02.